Nuestro invitado de hoy es el abogado, conductor político, así como también comunicador, quien conducía en Venezuela a Los Ciudadanos y ahora en Miami el Citizen, Leopoldo Castillo. Bienvenido. ¿Cómo está, ciudadano? Muy bien, ¿cómo está? Muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. En primer lugar, acaban de ser publicadas las preguntas para esa consulta popular que está impulsando Juan Guaidó y los otros 37 partidos políticos de oposición, dado al mismo hartazgo venezolano que usted ha denunciado en sus últimos editoriales. ¿Cree que hay en este momento en Venezuela cabida a esa consulta popular que le puede de verdad dar frutos a la oposición? ¿Cómo te digo yo? Yo creo que Venezuela tiene una dinámica propia. Tiene muchos factores exógenos que influyen en el comportamiento del venezolano. Tiene un esquema de necesidades muy altas, dentro de las cuales las necesidades primarias son la primera intención para resolver el venezolano, es decir, comer, vivir, poder conseguir combustible para los vehículos, conseguir trabajo, conseguir la comida. Es una situación muy primaria y esa situación, al ser primaria, condiciona mucho el comportamiento político y el comportamiento diario de un ciudadano. Es decir, realizar elecciones en circunstancias de este tipo, consultas, resulta bastante complicado y bastante difícil. Sin embargo, el sustrato del venezolano ya tiene un comportamiento de resolver los conflictos sociales por la vía electoral, por la vía de elecciones. Ese comportamiento político en un momento determinado también es un condicionante en su actuación. Ahora bien, usted mismo en esos editoriales hablaba de ese hartazgo sin conducción política. A su juicio, ¿qué errores se están cometiendo en este momento que no han logrado capitalizar esas 47 manifestaciones diarias que, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se dieron tan solo el viernes de septiembre, el último viernes de septiembre? Bueno, es que yo creo que algunas veces el audio no va con el video, como se dice en televisión. Yo creo que, como le insisto, hay una serie de necesidades primarias que sentarse a reflexionar sobre el futuro político, sobre voten por aquí, voten por allá, es como complicado. Es como complicado. Yo creo que se necesitan unas opciones más tranquilas, más calmados, para hacer el planteamiento al venezolano. Entonces, estos mensajes que, por ejemplo, dicta Guaidó, que por dónde llega, no tiene medios de comunicación que transmita, se lo hace a través de redes sociales que algunas veces no se reciben bien, porque no hay electricidad, porque no hay... Es decir, un país muy lleno de necesidades que no es normal y que eso afecta el comportamiento político. Entonces, estos grandes discursos, estas grandes alocuciones, o por ejemplo lo que hizo Capriles el día de ayer dando una explicación del por qué, bueno, lo ven las redes sociales. ¿Cuánto ven las redes sociales? ¿Cuántas personas lo ven? Eso no sale por radio, eso no sale por televisión. Los mensajes son entrecortados. Y si usted pregunta, y la experiencia que yo tengo, que cuando converso con personas, me dicen, no tengo internet, ahorita no recibimos internet, no, está muy bajo, está muy lento. Entonces, no es un país normal en ese sentido de poder fríamente decir, vamos a hacer esta investigación o otro tipo de... Yo siento que hay mucho ruido en las informaciones que en un momento determinado salen. ¿Ruido en qué materia? Por ejemplo, el mismo Capriles decía recientemente que no se podía participar en esas elecciones, dada la posición que tuvo la Unión Europea. ¿Hay posibilidad de que esos factores se encuentren? Por ejemplo, un líder tan importante como Enrique Capriles, que logró enfrentar 2 veces al fallecido Hugo Chávez y al mismo Nicolás Maduro, que o le ganó o casi le ganó. ¿Hay posibilidad de reconciliar esos dos puntos en este momento cuando ya Capriles dice, mira, no voy a participar, o ya sea la fractura es muy grande dentro de la oposición? No, yo no creo que hay fracturas importantes, porque yo no creo que hay divisiones ideológicas, que hay planteamientos ideológicos profundos.
hay diferencias de estilo de los líderes y de posiciones en un momento personales que pueden, y aspiraciones que pueden golpear otras posiciones personales y otras aspiraciones, pero ¿cuál división ideológica hay profundo? Es decir, lo que piensa Caprile sobre la propiedad privada es exactamente igual a lo que puede pensar, no sé, Henry Ramos, Leopoldo López. No hay ese gran... Lo que piensa sobre educación es lo que siempre ha pensado. Yo no creo que hay esas divisiones ideológicas. No hay divisiones ideológicas, pero sí quizás en la manera de llegar al poder o a la supuesta transición que se le intenta vender al país. ¿Cuál cree usted que pudo Bueno, haber sido justamente el comienzo de esas fracturas que ha habido en la vía para llegar al poder o a la transición? bueno, yo creo que en Venezuela tuvimos un modus vivendi hasta que llegó Chávez. Cuando Chávez llegó, trató de imponer un colectivismo, entre comillas, marxista, lo cual nunca lo logró, porque la propiedad privada en cierto sentido se respetó. Bueno, que fue ocupada, utilizada por quienes llegaron. Las leyes del mercado imperaban. El socialismo era solamente de declaración y en el fondo era un colectivismo disfrazado de revolución, de un líder carismático que tuvo una circunstancia de tener dinero y de tener el país en una situación privilegiada. Entonces lo que hizo fue distribuir ese dinero y la gente tuvo una aparente riqueza. Tuvo carnet de la patria, tuvo acceso a tal, tuvo una caja de comida, y así fue estableciéndose una dependencia del individuo con relación al Estado. A la larga, las arcas del Estado se vaciaron, no hay dinero, y ahora la persona no puede satisfacer sus necesidades elementales. No tendrán ideología, pero sí tienen un objetivo y el objetivo es mantenerse en el poder y son la dictadura más Eso es longeva otra que ha tenido cosa. Venezuela, 21 años. Eso es Ni Pérez otra cosa. Jiménez tuvo 21 años. ¿Cómo? Son la dictadura reciente más longeva, a pesar de haber llegado en elecciones, son el proceso autoritario más longevo que ha tenido Venezuela. Justamente, ¿a qué se atribuye que hayan tenido tanto tiempo y que sigan? Y por lo visto, no pareciera estar cerca ese cambio de manos del poder. Bueno, ellos en la primera etapa, en los primeros 10 años, yo creo que tenían el dinero y tenían los fusiles. Esos 10 años consolidaron una claque política, una élite política, que continuó después con Maduro y que no se fracturó, que un cabello aceptó que Maduro fuera el jefe del proceso. Pero se han sostenido porque tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no tuvieran el apoyo de las Fuerzas Armadas, era imposible que se sostuviera. Tienen los fusiles a su lado. Usted decía en uno de sus comentarios en El Ciudadano que Guaidó debe independizarse y tomar decisiones, tener coraje, no busque consejo ni padrinazgo. ¿A qué se refiere con ese padrinazgo, sobre todo en la figura de Guaidó? Porque Guaidó se ve, primero que hay un club selecto, que este llamado Grupo de los Cuatro, que está formado por los 4 partidos para ese entonces más importantes que tiene el país. Y se ve que, o se percibe que la decisión generalmente es consultada por el Grupo 4. Siempre habla del G4, del grupo de los 4. Yo creo que él tiene que afincarse, hacerse más fuerte él mismo, sin tanta consulta y sin tanto... Porque pretende ser un gobierno parlamentario que no es parlamentario. Es esa misma intención de gobierno parlamentario cuando se le dice gobierno interino, que es un gobierno interino que, a ciencia cierta, a pesar de tener el reconocimiento de 50 países, en Venezuela difícilmente puede controlar algo, difícilmente puede hacer que una ley se apruebe. ¿Qué tanto daño quizás le ha hecho
el querer ser un gobierno interino y lamentablemente no serlo en Venezuela, a pesar de sí tener el reconocimiento de 50 países. Nos hemos Bueno, es que es quedado en la una, nebulosa de los 50 países. yo creo que sí hay en parte una ficción. O sea, hay un gobierno formado por el G4 y por una mayoría en la Asamblea Nacional, y ese presidente de la Asamblea Nacional, que es el presidente de la Asamblea Nacional, porque es el que tiene mayoría, tiene un reconocimiento por parte de ciertas comunidades, ciertos países internacionales. Pero fuera de eso, para que usted tenga un poder, tiene que tener el poder coercitivo. Ese gobierno no tiene incidencia en el poder judicial, no tiene incidencia en el poder militar, no tiene incidencia en el poder económico. Que tiene reconocimiento afuera, sí, sí, tiene reconocimiento afuera. Eso, hasta ahí llegamos, es una cosa sui generis. Usted no puede tener un país con dos presidentes. En enero quizás vamos a ir hacia esa figura de los dos presidentes aún, 2 años quiero decir, porque se ha negado la participación en lo que se califica como un fraude. ¿Qué puede pasar para Venezuela el 5 de enero cuando el chavismo nuevamente, como ya lo hizo este año, intente tomar el Parlamento ya no por la fuerza, no va a tener necesidad de ir a la fuerza al Parlamento, porque ya el Parlamento, según unas elecciones avaladas por un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral, pues las ganaron ellos? ¿Cree que le entrampa el panorama a la ruta establecida por la Asamblea y a Guaidó como presidente este tema de extender algo que en este momento puede no ser legal y esa continuidad administrativa incluso la han cuestionado algunos abogados? Bueno, no ser legal no, porque los constitucionalistas dan una interpretación que hay una proyección en el tiempo porque no hay nada que lo contrarreste, no hay ninguna elección. Yo lo que siento es que esto, a mi modo de ver, como debe terminar o como debemos superar esta etapa hacia una nueva, es en base al diálogo y la conversación de los factores políticos. No podemos refugiarnos en el formalismo jurídico, sino que tenemos que ir a la realidad política. La realidad política es muy sencilla. La realidad política es el señor de Miraflores no tiene el apoyo del pueblo venezolano. Y no lo tiene desde la última vez que tuvo en cuestionamiento su llamado triunfo electoral. Desde ese momento, ese señor no tiene el reconocimiento electoral. Está sentado sobre los fusiles. Los fusiles son los que le dan el reconocimiento. Ahora, los fusiles son muy importantes, porque los fusiles usted le da el monopolio de las armas a un grupo de determinados individuos. Estos son las Fuerzas Armadas. Y ellos son los que pueden poner preso a una persona, pueden contrarrestar una manifestación, tienen todos los mecanismos. Si Maduro está sentado sobre fusiles, ¿por qué no hemos podido, como no ha podido la oposición, arrebatarle esos fusiles? ¿Por qué ha sido tan difícil conectar con el liderazgo militar? Porque desde algo que se trató desde el primer comienzo que llegó Chávez, fue acabar con las Fuerzas Armadas y hacer unas Fuerzas Armadas que fueran, en definitiva, dependientes de Miraflores. Y poco a poco fue resquebrajando la orden militar, fue colocando otros valores para ascender, fue colocando la lealtad a Miraflores como un requisito sine qua non para poder llevar a cabo tu desarrollo dentro de tu carrera militar. Y formó una Fuerza Armada dependiendo de Miraflores. Al principio él tenía un cierto liderazgo sobre las Fuerzas Armadas, venía de allí, los colocó en posiciones claves y determinantes en el país, los enriqueció, los prostituyó, los estropeó, pero los tenía bajo su control. Posteriormente, cuando Chávez muere, viene una serie de camarillas que en un momento determinado se distribuyen los factores de poder. Entonces tienes un Cabello que se le da un determinado poder, tienes otro grupo que
es el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa es un hombre muy importante en Venezuela, es un hombre que sostiene el cargo creo, ya lleva 5 años, irá para el 6º año, cosa que no ocurría antes en Venezuela. Entonces estamos condenados a seguir con el chavismo por más tiempo si no podemos todavía romper esa cúpula militar dependiente de Miraflores. ¿A qué podemos recurrir los venezolanos? Bueno, yo creo que el chavismo se acabó, Chávez. Chávez está muerto. Chávez queda en un recuerdo. Ya Chávez, es decir, inclusive dirigentes políticos que estuvieron con Chávez hoy en día no están con Maduro y con este tipo de cuestiones, por declaraciones que yo veo, por lo que medianamente algunas veces expresan. No, lo que estamos condenados es a tratar de establecer un diálogo que reconstruya una democracia. Hoy en día no lo podemos hacer solo los venezolanos. ¿Un diálogo de qué tipo? ¿De qué tipo de diálogo? Es decir, un diálogo de negociación, un intento de diálogo con militares, unos incentivos para que se vengan para la ruta de la Asamblea Nacional. De coexistencia para determinar las nuevas reglas de juego. En otras palabras, la Constitución. Las reglas de juego de una sociedad o la columna vertebral de una sociedad, de donde dependen las extremidades, de donde están ubicados es la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional que no ha sido respetada. Hay que volver a darle la estructura a la sociedad. Para eso tendrán que hablar los diferentes grupos políticos, porque si no, pasaremos todo el tiempo. El que tenga el control de los fusiles dominará al otro sector y regresaremos otra vez al siglo XIX. O sea que estamos lejos de una transición. Bueno, yo siento que hace falta un liderazgo preclaro, un liderazgo maduro, no de Maduro, sino más sereno, con mayor visión y con mayor generosidad. Yo siento que esa generosidad... No lo tenemos en este momento, esa madurez del liderazgo del llamado G4 o del mismo Guaidó como ente solo y como presidente interino. Yo creo que no lo tenemos. Yo creo que tenemos además un tutelaje muy fuerte Es decir, que se haya confiado mucho en el tema de la comunidad internacional, que la mayoría de los huevos de la canasta estén en la comunidad internacional y varios de esos huevos estén en la Casa Blanca. Bueno, no te quedó más nada que hacer porque estabas asfixiado internamente. No tenía mucho margen de maniobra. ¿Cuántos diputados fueron presos? ¿Cuántos diputados tuvieron que irse del país? Una represión bárbara. Nunca reconoció, por decirlo de una manera, el poder ejecutivo al poder legislativo. ¿Usted cree en los fenómenos de ese tipo social, en esos estallidos que tanto a veces se dice, ahora sí se va a aprender? ¿Cree que eso es movilizador, que eso es agente de cambio o es puro humo? No, yo creo que eso son manifestaciones de una descomposición y descontento. Y la descomposición ha venido en aumento en Venezuela y el descontento mayor. El dinero se está acabando. El subsidio se está acabando. La moneda ya no vale nada. La gasolina es, si usted tiene dólares, ¿quiénes tienen dólares en el país? ¿Me explico? La calidad de vida va hacia abajo. Posibilidades de trabajo no hay. Y una inflación cada día mayor. La situación de Venezuela es asfixiante. Dicho todo eso que ha revelado usted, que ha desmenuzado de una situación asfixiante, una sociedad que no tiene para pagar servicios básicos y que no solo no tiene, no se los proveen los servicios básicos. ¿Qué le preocupa al ciudadano Leopoldo Castillo? Quizás él piensa que no va a poder ver la salida de este gobierno o tiene esperanza. No, bueno. Yo siempre en mi vida he tenido esperanza. Ha sido mi actitud frente a la vida tener esperanza y no me resigno. Yo no soy un tipo que se resigna, todo es imposible, meto la cabeza debajo de la tierra y me olvido de esto. No, eso no es una actitud mía de vida. Así cuando a mí me dijeron, tienes cáncer, yo voy a salir de esa vaina. Y salí de esa. ¿Me explico? Tú no puedes trabajar aquí. Bueno, buscaré dónde trabajar.
sea, mi vida siempre ha sido pelear y yo creo que la del ser humano es así. Por eso tenemos los ojos colocados aquí en la cara, para mirar hacia adelante, no para mirar hacia atrás ni para mirar hacia el otro. Yo no, yo soy optimista y yo creo en el espíritu y en el carácter y en la forma de ser del venezolano. Y creo que hoy en día tenemos grandes países que nos están ayudando y que nos van a ayudar a salir. Mi preocupación es el liderazgo. Mi preocupación es que el liderazgo sea lo suficientemente generoso y no juegue a chiquito. Y hasta ahora he visto mucho juego a chiquito. No he visto liderazgos generosos, amplios. ¿Me explico? Eso es. Los hombres del pasado que nos ayudaron a reconstruir una democracia. Ese espíritu de gallardía, de historia. Esos hombres, mira, no los veo muy frecuentes. ¿Qué nos puede diferenciar del desenlace? Bueno, quizás Cuba no tiene un desenlace, pero lleva 60 años con una gente que es la mentora de los que gobiernan en este momento Venezuela. ¿Cuál puede ser la diferencia en que Venezuela no tenga ese, vamos a cambiarle el nombre de desenlace, o esa consecuencia que ha tenido el pueblo cubano 60 años con la misma gente y 60 años con el mismo yugo? Cuba nunca tuvo una experiencia democrática como la que tuvo Venezuela. Cuba fue colonia española hasta muy avanzado, llegamos prácticamente hasta el siglo XX. Pero tenemos muchachos de 20 años que no saben lo que fue la democracia, formándose como el hombre nuevo o formándose con la mala educación que se da, la poca educación que se da en Venezuela, con las dificultades que hay. Sí, tú tienes 20 años, pero ese muchacho tiene un padre y una madre que le transmite la democracia. Eso no había en Cuba. En Cuba tú tenías el gobierno, la dictadura, y de la dictadura saltaste para otra dictadura que fue la de Fidel Castro. Periodo democrático no tienes como has tenido. Entonces tu abuela, tu tía o tu tío se sienta contigo y te dice, no, en Venezuela no, nosotros resolvíamos esto y esto y esto. Y ahí hay una educación política. Y tienen una serie de líderes que tienen hoy en día más de 50 años, que tienen experiencia democrática, que tienen experiencia política de haber vivido en democracia. No es solamente así. Y estos 20 años han sido combativos. Entonces no es 20 años que llegó Chávez y todo el mundo se quedó tranquilo. Aquí hubo un paro cívico, aquí hubo una huelga, aquí hubo unos trabajadores petroleros que se alzaron, otros que están presos, otros que resistieron. Hubo expresiones de partidos políticos que se conformaron dentro de esto. Es decir, aquí se ha sentido, se ha vivido y se ha trajinado la democracia a pesar de todo. Yo no estoy en ese sentido, pero... Nos queda poco tiempo y quisiera preguntarle también sobre el tema Telesur. Usted fue designado a principios de año como presidente de esa televisora. ¿Qué ha pasado? No. Dígalo Yo fui designado para una comisión que presentara un proyecto, y así lo puede buscar en la asamblea, un proyecto que cómo debía ser Telesur. Yo llamé a unos profesionales que me ayudaron y presentamos el proyecto y se lo enviamos al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó? Ya hasta allí pregunté a él no tomó la decisión, no la tomé yo. Yo fui encargado, ad honorem, by the way, para que quede claro, con la gente que trabajó conmigo. Miren, señores, yo inclusive trabajé en un canal de televisión y me retiré. Y presentamos el proyecto. Creemos que Telesur debe ser así, asado, con estas condiciones, con estas conexiones, etc. Y se lo entregamos al presidente de la Asamblea Nacional y a la Asamblea Nacional, que fueron los que nos designaron a nosotros. ¿Qué hicieron ellos con el informe? Lo rompieron, lo guardaron, no lo sacaron, pero mi responsabilidad y la de mi equipo quedó completa. Ciudadano, como le gusta a usted muchas veces cerrar sus entrevistas en su programa, un titular. La cosa está buena. Lo bueno, me va a parecer un chiste, es lo malo que se está poniendo. Fíjese lo siguiente, usted ve seguro que las elecciones, Maduro va a elecciones, a las elecciones que él quiere.
Lo más seguro es que quién sabe, es lo que dicen en Venezuela, ¿no? Nunca se sabe nada, todo puede ser No, impredecible. aquí no se sabe. Y yo, por ejemplo, siento, yo lo decía en el editorial, fue interesante lo que hizo Enrique Capriles. A mí me gustó. Primero ayudó a sacar a una serie de gente que estaba presa. Y obligó que el gobierno después no se pudo echar para atrás. Después, bueno, yo quiero ir a elecciones. Vamos a ir a elecciones. Después no hay condiciones para ir a elecciones. Por lo tanto, yo no voy a participar. ¿Qué hace ahora el gobierno? Amanecerá y veremos. Muchísimas gracias, ciudadano, por habernos acompañado estos minutos en la Gran Aldea. No, y por haberme ayudado con los aparaticos, porque no es fácil. Un placer. Gracias. Era Leopoldo Castillo, abogado venezolano, conductor de El City.